Vamos a ver entonces el trabajo 4 de la parte B. ¿Sí? Vamos a empezar con lo que es dinámica. Ahora, cuando hablamos de dinámica, lo que nosotros estamos hablando es de el estudio de las fuerzas que ponen en movimiento a un cuerpo. ¿Sí? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, en los trabajos prácticos anteriores, que cuando nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo con una cierta velocidad, puede sufrir cambios de velocidad, como puede sufrir cambios de espacio en función del tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir, existe una aceleración, que es un cambio en la velocidad del movimiento de un cuerpo, así como existen velocidades a las que está sometida los cuerpos, ¿sí? Es decir, el movimiento en sí. Ahora, esas aceleraciones que desarrollan los cuerpos vienen de la mano siempre de una fuerza, es decir, para que un cuerpo cambie su movimiento con el que venía, ya sea que esté en reposo y se ponga en movimiento, o ya sea que venga con un movimiento a una velocidad constante y pase a otra velocidad o disminuya su velocidad, se tiene que haber aplicado un esfuerzo o una fuerza sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? De ahí surge la expresión de decir que la sumatoria de las fuerzas aplicadas a un cuerpo es igual a su masa por la aceleración que desarrolla el mismo cuerpo. ¿Sí? Que es la segunda ley de Newton. Entonces, vamos a trabajar con este tipo de fuerzas. Las fuerzas, como ustedes ya deben haber visto en las clases, se miden en unidades de fuerza que son newton o kilogramos fuerza, que son las que mayormente se van a usar. Por lo general nosotros vamos a tratar de usar siempre newton, ¿sí? Las aceleraciones, como ya sabemos, se miden en metros sobre segundo al cuadrado, y un newton no es otra cosa que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es por eso que cuando nosotros multiplicamos una masa que está en kilogramos por una aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, nos da como resultado una fuerza en newton. ¿Sí? Aparte de las fuerzas que se les aplican a un cuerpo, también aparecen fuerzas de interacción. Una fuerza de interacción es una fuerza que se da cuando dos cuerpos están en contacto. ¿Sí? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro cuerpo le devuelve una fuerza igual y de sentido contrario. Esto se conoce como el principio de acción y reacción. ¿Sí? Eso quiere decir, por ejemplo, si una persona está parada sobre el suelo, la persona ejerce sobre el suelo una fuerza, que es el propio peso, mientras que el suelo le devuelve a la persona otra fuerza que se conoce como normal. ¿Sí? Y al ser las dos iguales y de sentido contrario, las dos se equilibran, quedando en cero la sumatoria de fuerzas. ¿Se va entendiendo? Ahora, empecemos con la parte práctica. ¿Sí? No son muchos ejercicios, así que vamos a tratar de resolver todo hoy. Y la semana que viene ya vamos a tratar de ver el trabajo práctico número 5. El 1 dice: desde la base de un plano inclinado liso, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, se lanza un bloque de masa de 500 gramos con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Estamos hablando entonces de un plano inclinado donde en la base nosotros vamos a tener 30 grados y un bloque que tiene una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Y nos dice que tiene una masa de 500 gramos. Que es lo mismo decir que son 0.5 kilogramos. Ahora, nos dice: realice el diagrama de cuerpo libre, determine la aceleración del bloque y calcule la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque. ¿Hasta qué altura del plano inclinado sube antes de detenerse? Entonces,
Si nos fijamos, el peso de cualquier cuerpo siempre es hacia abajo, ¿sí? Ahora, al estar sometido a un plano inclinado, ese peso se descompone en un peso perpendicular a la superficie que llamamos peso Y, y un peso paralelo a la superficie que lo llamamos peso en X, teniendo esta descomposición de fuerza. Nosotros, al momento de lanzar, estamos diciendo que, digamos, se le aplicó una fuerza inicial, está bien, pero ¿sí? Solamente sirvió para que tenga esa velocidad de 15 metros sobre segundo. Es decir, en el plano inclinado no hay ninguna otra fuerza aplicada más que el propio peso. Por lo tanto, cuando ustedes quieran calcular, van a tener solamente la fuerza peso, que tiene una componente en X y una componente en Y. Por otra parte, nosotros también vamos a tener la reacción que ejerce el suelo. Recordemos, como dijimos hace rato, cuando un cuerpo está sobre una superficie, el cuerpo ejerce una fuerza sobre la superficie y a su vez la superficie ejerce una fuerza sobre el cuerpo. Eso quiere decir que acá ustedes van a tener la otra fuerza que se conoce como normal. Entonces, vamos a tener este peso, que lo vamos a llamar peso en Y. Este peso, que lo llamamos peso en X. Arriba tenemos la normal. Y este de acá abajo, que no es otra cosa que el peso propiamente dicho. Esa es nuestra descomposición de fuerza, ¿sí? Sí, estamos grabando la clase, ya la subo igual más tarde. Bien, de nada. Ahora, teniendo en cuenta esto, nosotros lo que podemos decir es, tenemos una velocidad inicial. Esa velocidad por ahora no nos va a importar mucho. Tenemos el peso, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de sacar es la aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas aplicadas en un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. En fuerza, nosotros solamente tenemos el peso en X, ¿sí? Y lo voy a considerar negativo porque el peso va en contra del movimiento. Recordemos que el cuerpo se lanzó hacia arriba en el plano inclinado, entonces la dirección del movimiento es esta, ¿sí? El peso entonces es negativo por oponerse al movimiento. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Tenemos entonces esa descomposición de fuerza. Ahora, si analizamos el plano inclinado, vamos a ver que estos 30 grados que tenemos acá son los 30 grados que tenemos acá. Bien, y eso porque acá tenemos una fuerza que es perpendicular al plano inclinado y otra fuerza que es vertical. Entonces, por descomposición, acá vamos a tener 30 grados. Y eso hace que el peso en X sea igual al propio peso por el seno de 30 grados. ¿Bien? Vamos a trabajar de esta forma. Recuerden que esto nos sirve para cualquier plano inclinado. Por lo general, en cualquier plano inclinado lo que tenemos es que el ángulo que está, o el ángulo del plano inclinado, es el ángulo que está entre el peso y la componente Y del peso, ¿sí? Entonces, menos el peso por el seno de 30 grados igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a menos el peso por el seno de 30 dividido la masa. Si vamos haciendo los reemplazos, vamos a tener menos el peso. Ahora, el peso no es otra cosa que masa por gravedad. En este caso, nuestro peso va a ser igual a los 0.5 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a trabajar con ese valor de peso, ¿sí? Si bien no lo voy a calcular, lo voy a reemplazar directamente acá. Entonces, peso 0.5 kilogramos
por gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, por el seno de 30, ¿sí?, dividido en la masa, otra vez, de 0,5 kilogramos. Acá, como la única fuerza es peso, la masa se puede simplificar, quedándome directamente 9,8 por el seno de 30. Entonces, ¿cuánto les da la aceleración? Muy bien. Menos 4,9. ¿Sí? Recuerden que tenemos acá adelante el menos. Eso es por el sentido más que nada. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Recuerden que este menos sale justamente porque el peso va en contra del movimiento, ¿sí? Listo, ya tenemos nuestra aceleración. Ahora, lo que tenemos es la parte B. Determine la aceleración. Vamos a ver la parte A. La parte C, perdón. Dice calcule la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque. En ese caso nosotros lo que vamos a tener es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y ahora, cuando hablamos de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que nosotros tenemos que ver es si el cuerpo se eleva o se desplaza de la superficie, ¿sí? Si en algún momento se despega de la superficie. En este caso el cuerpo siempre se va a mover sobre la superficie, es decir, esto que nosotros tenemos acá, lo vamos a tener más adelante también, y lo vamos a tener un poco más adelante, pero siempre moviéndose sobre la superficie. Es decir, que no hay digamos, el cuerpo nunca se despega del suelo, siempre está pegado con el suelo. Eso hace que yo pueda decir que no hay un desplazamiento y por lo tanto no hay una aceleración. Es decir, para ahí la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Porque no se eleva sobre la superficie ni tampoco se hunde en la superficie. Entonces la sumatoria es igual a 0. De ahí, si analizamos el eje Y, vamos a ver que las únicas dos fuerzas que tenemos son la normal y el peso en Y. Eso quiere decir que tengo la normal hacia arriba menos el peso en Y que va hacia abajo. Y estos dos son igual a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso en Y. Y a su vez, el peso en Y no es otra cosa que el peso por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Y el peso en sí no es otra cosa que la masa por la gravedad. Y otra vez, peso ya lo descomponemos en masa por gravedad y ahora lo multiplicamos por el coseno de 30. La normal entonces va a ser la masa de 0,5 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto les da la normal? Muy bien, 4,24 newton, ¿sí? Bien. Como dijimos, este valor, que es la normal, no es otra cosa que la fuerza que ejerce el suelo sobre el cuerpo, ¿sí? De manera de que el cuerpo ni se eleve ni se hunda, solamente se mantenga siempre sobre la superficie. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? Veamos el D. ¿Hasta qué altura del plano inclinado sube un bloque antes de detenerse? Ahora, nosotros ya tenemos una aceleración, ¿sí? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. Vamos a trabajarlo con lo que ya vimos, que es con cinemática.
Entonces, con cinemática nosotros ya sabemos que tenemos tengo el bloque en esta parte, al elevarse sufre un cambio de velocidad, pero se desplaza una cierta distancia x, ¿sí? Que es la distancia que nosotros vamos a tener entre este punto y este punto. Esa distancia x, a su vez, tiene que ver con una altura de elevación. Por lo tanto, vamos a sacar la distancia x que tarda, o mejor dicho, que asciende hasta detenerse, y de ahí, por trigonometría y usando los 30 grados que tenemos acá en la base, vamos a sacar la altura que nos pide en esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, en este caso menos porque la aceleración es negativa, dos veces la aceleración por la distancia avanzada, ¿sí? De estos términos sabemos o nos dice que tenemos que calcularlo hasta que se detiene. Por lo tanto, este término velocidad final la vamos a hacer directamente igual a 0. Y nos vamos a quedar con esta expresión. Entonces, vamos a tener que dos veces la aceleración por el espacio avanzado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, ese valor x va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido 2 por la aceleración. La velocidad inicial son los 15 metros sobre segundos que nos dieron al principio, con la que se lanzó en un inicio del bloque, dividido 2 por la aceleración que encontramos hace un rato, que son 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que acá yo no pongo el menos, ¿sí? Porque si bien la aceleración es negativa, ese menos yo ya lo consideré en esta parte de acá al ponerlo negativo, ¿sí? Si yo hubiera puesto un más acá, tengo que poner el menos de la aceleración, pero si yo ya consideré antes el signo, no hace falta que lo vuelva a repetir, ¿sí? ¿Cuánto les da entonces el valor del espacio x? (9,8). A ver, tiene 15 al cuadrado dividido 9,8. 22,95, ¿verdad? Es 22,9596, ¿sí? Bien. 22,96 metros, ¿sí? Entonces, como dijimos hace rato, ahora ya conocemos cuánto vale la hipotenusa, 22,96, ¿sí? Es decir, ya sabemos que este lado de acá es de 22,96 metros. Acá tengo un ángulo de 30 grados, como saco la altura. Y podemos decir, el seno de 30 es igual al opuesto de este ángulo, que es justamente la altura h que estoy buscando, dividido la hipotenusa, que son 22,96 metros. Por lo tanto, esa altura es igual a los 22,96 metros por el seno de 30 grados. ¿Cuánto les da entonces la altura de elevación? 11,48 metros. Muy bien, así. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda?
Sigamos con el 2. El 2 dice, un ascensor pesa 800 kilogramos fuerza, el ascensor inicialmente desciende a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Determine la tensión del cable cuando es detenido con una desaceleración constante en un recorrido de 12,50 metros. Tenemos esto. Tiene un sentido de movimiento hacia abajo, está descendiendo. Tiene una velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Tiene una desaceleración constante, que es lo que vamos a calcular. Tiene un peso P de 800 kilogramos fuerza. ¿Y qué más tenemos? Y tiene un recorrido hasta que se detiene, que lo vamos a llamar una altura H, una altura I, de 12,5 metros. ¿Bien? Ahora, nosotros lo que tenemos que ver primero que nada es que acá, para que esto desacelere, tenemos que tener una fuerza hacia arriba, ¿sí? Aparte del propio peso del cuerpo, que es hacia abajo. Ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Es decir, tenemos un peso y una tensión. Como no tiene ninguna fuerza sobre el eje X, justamente porque solamente está descendiendo, la sumatoria de fuerzas en X directamente no la vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y esa sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Como siempre, nosotros lo que consideramos es sentido de movimiento. Es decir, el positivo me lo va a dar el sentido en el que se esté moviendo el cuerpo. En este caso, por ejemplo, podemos decir, hacia abajo puedo tomar positivo, entonces el peso es positivo. La tensión va hacia arriba, por lo tanto la considero negativa. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bien. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahora, de acá nosotros lo que tenemos es que tenemos en esta ecuación dos incógnitas. Una la tensión y la otra la aceleración. Lo que podemos hacer es, tenemos el espacio avanzado, la altura avanzada, y tenemos una velocidad inicial. Podemos trabajar entonces en decir, la velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la altura I que avanzó, ¿sí? O por la altura H, como queramos llamar. Y aquí podemos decir entonces que esto nos está diciendo que se desacelera hasta que se detiene. Por lo tanto, la velocidad final es 0. Y podemos entonces pasar este término hacia el otro lado diciendo que tengo 2 veces la aceleración por la altura igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado. Y puedo decir entonces que esa aceleración es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado dividido 2 por la altura. Esa velocidad inicial era de 5 metros sobre segundo elevados al cuadrado dividido en 2 por la altura de 12,5 metros. ¿Cuánto les da la aceleración? Bien, 1 metro sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió?
Como estamos hablando de una desaceleración, esto es negativo y esto se ve acá arriba, ¿sí? Yo desde el principio ya lo consideré negativo. Si no, ustedes si lo ponen positivo van a ver que acá al final les va a aparecer el negativo, pero es desacelerado. Bien. Entonces volvemos a este lado. Vamos a tener entonces, si despejamos la tensión, que la tensión va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración, ¿sí? La tensión va a ser igual entonces, y esto que tenemos acá, este peso, si bien ya es unidad de fuerza, lo vamos a pasar a Newton para poder trabajarlo. Y para pasarlo nosotros vamos a tener que usar la equivalencia, ¿sí? Tengo 800 kilogramos fuerza por, ahora, 9,8 newton, que son 1 kilogramo fuerza, ¿sí? ¿Cuánto les da el peso en newton? Entonces, 7840. ¿Les dio lo mismo? Bien. 7840 newton. Sí. Listo, ya tenemos entonces el valor del peso. Entonces va a ser los 7840 newton menos la masa, ¿sí? Que la masa son justamente 800 kilogramos. 800 kilogramos. Ya que esa diferencia que hay entre 1 kilogramo fuerza es lo mismo que 1 kilogramo masa, solamente que al ser kilogramo fuerza necesitamos indicar cuál es la dirección de esa fuerza, ¿sí? En kilogramos masa basta con decir que es masa y nada más. Por la aceleración, que es menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da la tensión? No. 8640. ¿Sí? A ver. Bien. Tengan en cuenta que la aceleración es negativa, ¿sí? La aceleración es negativa justamente porque la aceleración es contraria al movimiento. La aceleración va hacia arriba, ¿sí? Es por eso que desacelera y cambia y se llega al reposo. Bien, ¿se entendió? Entonces, la tensión les da 8640 newton, ¿sí? Estos 8640 newton están medidos, mejor dicho, en dirección vertical hacia arriba. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Ahora, lo que sigue es, bien, 8640. Si en el ascensor hay un pasajero de 80, nos salió igual, 8640 newton. Si en el ascensor hay un pasajero de 80 kilogramos, determinen la fuerza que sus pies ejercerán sobre el piso cuando aquel va frenando. A ver.
nosotros tenemos el ascensor, nosotros vamos a tener entonces un pasajero, vamos a dibujarlo como cuadradito. El pasajero tiene un peso de 80 kilogramos. Y a su vez, como todo cuerpo al estar apoyado sobre una superficie, tiene una normal. Entonces, peso y normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros hablamos de que el peso y la normal son iguales en el caso de que está apoyado en una superficie porque no atraviesa la superficie. El problema acá es que la superficie está en movimiento, ¿sí? Entonces aquí el peso y la normal no van a ser lo mismo. Ahora, hay que considerar que cuando se está desacelerando, se desacelera con una aceleración de menos 1 metro sobre segundo. Por lo tanto, cuando yo haga esa sumatoria de fuerzas, para el cuerpo, que en este caso es la persona, que es la sumatoria de fuerzas en I, esto también va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos peso hacia abajo menos la normal que va hacia arriba. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, si despejamos, vamos a ver. La normal pasa al otro lado sumando y esto que va a quedar sumando pasa de este lado restando. Entonces, la normal va a ser igual al peso menos la masa por la aceleración. Por lo tanto, la normal, que es la fuerza que se ejerce sobre los pies de la persona, ¿sí?, va a ser igual al peso, que en este caso estamos hablando de una persona de 80 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la masa, que es 80 kilogramos, por una desaceleración de menos 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto les da entonces la normal? $864. A ver. Bien, 864. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Bien, sigamos. Veamos el otro. Dos bloques A y B de masa 3 y 1,5 kilogramos respectivamente están en contacto en un plano inclinado liso. El bloque A está unido mediante una cuerda a través de una polea a un bloque C de 0,5 kilogramos, como se muestra en la figura. Determine la aceleración de la masa, la tensión de la cuerda y la fuerza de contacto entre los bloques. Tenemos entonces un bloque, que es mi bloque A, un bloque C que está colgando y otro bloque B que está en contacto con A.
Bien, si bien acá no me salió, vamos a hacer ahí. Vamos a tener entonces nuestro bloque A, nuestro bloque C, nuestro bloque B. Entonces, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre por cada uno de los bloques, ¿sí? Yo los voy a hacer todos sobre la misma superficie, pero vamos a ir viendo cuáles son las fuerzas que afectan a cada uno. Por ejemplo, si vamos al bloque A, vamos a tener hacia abajo su peso, ¿sí? Que se va a descomponer en un peso en Y, en un peso en X. Hacia arriba su normal, por estar en contacto con la superficie. Vamos a tener aparte la tensión del cable, que es otra fuerza aplicada aquí. Y por último, la fuerza de contacto que se hace con el bloque B, es decir, cuánta fuerza le imprime B a ese cuerpo A. ¿Sí? Eso es primero. Del bloque A no tenemos ninguna otra fuerza, ¿sí? Solamente peso, normal, tensión y fuerza de contacto. Si vamos al bloque B, vamos a ver algo similar. Tenemos un peso que se descompone en un peso en Y, en un peso en X. La normal y la fuerza de contacto. La diferencia acá es que para el bloque B, la fuerza de contacto, si bien es la misma en valor, es de sentido contrario, porque acá se considera hacia arriba, ¿sí? Justamente esa fuerza de contacto es la que hace que el bloque se desplace hacia arriba. Y por último, si vamos a analizar el bloque C es el más sencillo, ya que solamente tiene su peso y la tensión. No tiene normal porque la normal viene siempre de un contacto con superficie. Acá no hay ningún contacto con ninguna superficie, ¿sí? Entonces, hay que determinar primero que nada la aceleración y la tensión de la cuerda y después la fuerza de contacto entre los bloques, ¿sí? ¿Cómo trabajamos? Principalmente vamos a trabajar planteando ecuaciones. ¿Bien? Por ejemplo, acá nosotros, como dijimos, tenemos el peso de A en X, ¿sí? El peso de A, el peso de A en Y, ¿sí? Pero hay fuerzas que se repiten. Por ejemplo, acá tengo tensión, y esa tensión es la misma tensión que tengo acá. Acá pasa lo mismo. Acá yo tengo una fuerza de contacto, y acá arriba tengo la misma fuerza de contacto, pero en otro sentido. ¿Ven? Ahora, si nosotros planteamos las ecuaciones bloque por bloque, vamos a ver que, por ejemplo, en dirección X, que es dirección del movimiento, para el bloque A, yo tengo la sumatoria de las fuerzas en el eje X igual a 0, perdón, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En X yo tengo menos el peso en X, ¿sí? Menos la fuerza de contacto, que le voy a poner FC, y más la tensión, porque justamente la tensión es la que da dirección al movimiento. ¿Se va entendiendo? Bien. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, vamos a plantear la ecuación del segundo bloque, el bloque B. Otra vez tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y de acá vamos a ver que para el bloque B yo tengo menos el peso de B en X. Esto le vamos a poner peso de A.
y más la fuerza de contacto, porque la fuerza de contacto es la misma que la anterior, pero en sentido contrario. Acá no hay tensión, justamente porque el bloque B no está sometido a ningún cable directamente, se mueve por el contacto con él. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Por último, vamos al bloque C. Ahora, para esta parte, como dijimos, estamos analizando siempre el movimiento, ¿sí? El problema de esto es que si bien, digamos, tiene movimiento, no tiene movimiento en X, sino lo tiene en Y. Entonces aquí vamos a plantear la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y para ahí lo único que yo voy a tener va a ser, en sentido contrario, la tensión, porque la tensión lo tira hacia atrás, y si el cuerpo está cayendo hacia adelante, el peso, Tc. Y todo esto igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Acá nosotros tenemos masa de A, acá tenemos masa de B, acá tenemos masa de C. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Por qué FI? Porque el único movimiento que hace este cuerpo es sobre el eje Y, ¿sí? No tiene movimiento en X porque no hay ninguna fuerza en X, solamente cae. Entonces nosotros acá lo que estamos haciendo en los tres casos es analizando el movimiento sobre el eje en el que se esté dando, ¿sí? Bien. Ahora, como ya tenemos planteadas las ecuaciones, podemos sumar las tres ecuaciones, ¿sí? Vamos a tener entonces menos el peso de A en X, menos la fuerza de contacto, más la tensión, igual a la masa de A por la aceleración. Segunda ecuación, menos el peso de B en X, más la fuerza C de contacto, es igual a la masa B por la aceleración. Tercera ecuación, menos la tensión más el peso de C es igual a la masa de C por la aceleración. Acá vamos a ver que al sumar las tres ecuaciones, ¿sí? Por lo general nosotros lo que hacemos es sumar. Al sumar las tres, tensión negativa, tensión positiva, estamos hablando de la misma tensión, ¿sí? Fuerza de contacto negativa, fuerza de contacto positiva, estamos hablando de la misma fuerza de contacto. Y solamente nos van a quedar los pesos. Entonces me queda menos el peso de A en el eje X, menos el peso de B en el eje X, más el peso de C. Igual. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Por último, como la aceleración es la misma en los tres casos, porque son cuerpos que están vinculados, es decir, tenemos el cuerpo A y C vinculados por una cuerda que es la tensión, y a su vez el cuerpo B vinculado a por el contacto, las tres aceleraciones que desarrollan los cuerpos son iguales. Por lo tanto, tengo una sola aceleración. Y esta aceleración se multiplica por la masa de A, más la masa de B, más la masa de C. ¿Bien? Podemos decir entonces que esa aceleración va a ser igual a menos el peso de A en X, menos el peso de B en X, más el peso de C, dividido la masa de A, más la masa de B, más la masa de C. Y ahí tenemos una ecuación que nos quedó sin ninguna incógnita porque los pesos son conocidos, ¿sí? Tenemos, si bien los pesos no son conocidos, tenemos las masas, con eso podemos calcular los pesos. La masa de A es de 3 kilogramos, la masa de B es de 1,5 kilogramos, la masa de C es de 0,5 kilogramos, y con eso ya tenemos los valores. Entonces, podemos decir
el ángulo, si ustedes se fijan en el gráfico, tiene 30 grados. ¿Sí? Vamos a tener entonces menos el peso de A. El peso de A son 3 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y como es en X, por el seno de 30 grados, menos peso de B, masa de B, 1,5 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por el seno del mismo ángulo, que es 30 grados, o sea que los dos están sobre plano inclinado, más el peso de C. A ver. El peso de C era su propia masa, 0,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y nada más. Todo esto dividido la suma de las masas. 3 kilogramos, que es la masa de A, más 1,5 kilogramos, que es la masa de B, más 0,5 kilogramos, que es la masa de C. ¿Cuánto les da la aceleración? Bien, puede ser. A ver, me fijo. Bien, 3,43. Menos 3,43. Bien. Listo. ¿Qué quiere decir que me haya dado este valor? El negativo lo que quiere decir es que nosotros pusimos más el sentido. Es decir, el bloque no se mueve así, sino el movimiento que está haciendo es así. ¿Bien? Eso es lo que estamos evaluando. Entonces la tensión es más grande que el peso y por lo tanto los bloques bajan. ¿Se entiende? Bien. La tensión es negativa porque nosotros habíamos puesto sentido de movimiento así, hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Acá la tensión era positiva, tiraba hacia adelante, movía todos los cuerpos hacia adelante. Pero acá la tensión frena la caída, ¿sí? Si bien esto tiene que bajar, su sentido de movimiento va a seguir siendo hacia abajo, la tensión lo tira hacia atrás, haciendo que la tensión acá sea negativa. ¿Sí? Por eso la consideramos así. Al darnos negativo nos está diciendo que el sentido es al revés, es decir, la tensión acá sería positiva, bien, pero acá la tensión sería negativa. De todas maneras, vamos a llegar siempre con las tensiones negativas en uno de los dos lados. Recuerden que la tensión siempre tienen que analizarla dependiendo de qué cuerpo estén viendo. Por ejemplo, si estamos viendo el cuerpo A y sentido de movimiento hacia arriba, la tensión se considera positiva. Pero si vamos al otro cuerpo, que es C, para ese cuerpo la tensión va a ser negativa. Ahora, si estamos en C y vemos la tensión hacia atrás y consideramos que hacia atrás va a ser positivo, en A va a ser la misma tensión pero negativa. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Vamos a ver la tensión de la cuerda. ¿Sí? Para la tensión de la cuerda ya podemos elegir cualquiera de las ecuaciones. Vamos a tratar siempre de elegir, por ejemplo, nosotros acá tenemos incógnita también la fuerza de contacto. Entonces, cuando veamos las tres ecuaciones que planteamos, vamos a elegir directamente la que no tiene fuerza de contacto, que es la última. Entonces, vamos a tener
tensión menos, a ver, lo vamos a poner como si, menos tensión más el peso de C es igual a la masa por la aceleración. Ahora, de acá podemos despejar tensión. Entonces la tensión va a ser igual al peso C menos masa por aceleración. Cero cinco. Perdón, lo vi mal. 5 kilogramos era. Tienes razón, acá es 5 kilogramos. Ahora sí. A ver, calculemos de vuelta entonces con 5 kilogramos. Tienes razón, lo vi 0,5, no sé por qué. Bien, a ver. Puede ser que les dé 2,83 positivo. Es 5, no 0,5. Bien. Disculpen, se me pasó el 5. Bien, ahí tenemos entonces la ecuación. ¿Sí? Volvemos otra vez acá. Menos tensión más el peso en C igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Masa de C por su aceleración. La aceleración es la misma para los tres, así que lo mantenemos como A solamente. Y despejamos. Paso la tensión al otro lado y este valor, masa de C por aceleración, pasa restando. Me queda entonces que la tensión es el peso en C menos la masa por la aceleración. ¿Sí? Podemos decir entonces que esa tensión va a ser el peso, masa por gravedad, 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, menos la masa, 5 kilogramos, por la aceleración 2,83 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la tensión? $34,85. Estamos hablando de Newton. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, habiendo encontrado la tensión, podemos volver en cualquiera de las otras dos para buscar fuerza de contacto. ¿Sí? En este caso voy a usar la segunda, más que nada porque acá la fuerza de contacto está positiva. Entonces, tomamos la segunda ecuación, pero ustedes pueden usar cualquiera. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Y vamos a despejar. Esa fuerza de contacto va a ser igual. El peso que está restando pasa sumando y me queda la masa de B por la aceleración más el peso de B en el eje X. Esa fuerza de contacto va a ser igual a la masa de B, que eran 1,5 kilogramos, por la aceleración 2,83 metros sobre segundo al cuadrado, más el peso de B en el eje X. ¿Sí? El peso de B era la masa de B por la gravedad. Entonces vamos a tener 1,5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, eso es peso de B, para que sea en el eje X por el seno del ángulo del plano inclinado, que son 30 grados.
¿Cuánto les da entonces la fuerza de contacto? Bien, 11,60. 11,59, 11,60. ¿Sí? Estamos hablando de 11,60 newton. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sigamos. Vamos con el 4. Dice, un hombre se eleva en una plataforma aplicando una fuerza vertical a la cuerda que tiene en las manos. ¿Cómo se muestra en la figura? La masa total del hombre y la plataforma son de 140 kilogramos y se desprecia la masa de la cuerda, de la polea y el rozamiento con esta última. Calcular la fuerza de que debe ejercer el hombre para subir con una velocidad constante o con una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, vamos a ver. Se supone que más o menos es vertical esta. Así que vamos a poner ahí. Entonces, tenemos una personita que está ejerciendo una fuerza sobre la plataforma. ¿Sí? Haciendo. Nosotros tenemos aquí un peso, ¿sí? Que se da justamente por esa masa de 140 kilogramos que tiene el hombre y la plataforma. Y acá tiene que ejercer una fuerza. ¿Sí? Si nosotros nos fijamos, acá ejerce también una fuerza hacia abajo. Pero esa fuerza es desviada por la polea y en la polea va hacia arriba. ¿Ven? Eso hace que acá tenga que tirar hacia abajo para que esto suba. Esta tensión o esta fuerza que ejerce acá es la misma fuerza que nosotros vamos a tener aquí arriba. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tenemos un peso. Si planteamos la sumatoria de las fuerzas en el eje y como dice primero, que suba a una velocidad constante, estamos diciendo que la aceleración es cero, mantiene un movimiento constante. Eso quiere decir que la fuerza hacia arriba menos el peso que va hacia abajo tiene que ser igual a cero. Y por lo tanto la fuerza ejercida tiene que ser igual al peso, que va a ser la masa de 140 kilogramos por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da la fuerza ejercida? $1.372 newton. Muy bien. Ahora, desde el mismo gráfico, si nosotros ahora lo que decimos es que necesitamos que genere una aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, podemos decir de vuelta que tengo fuerza hacia arriba
menos el peso hacia abajo es igual ahora a la masa por la aceleración. Y de ahí podemos despejar la fuerza, que va a ser igual a la masa por la aceleración más el peso. En este caso, lo único que se agrega es ese pequeño valor de masa por aceleración, ¿sí? Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa, 140 kilogramos, por la aceleración, que son de 0.5 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más el peso, que es masa por gravedad, 140 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la fuerza? Muy bien. 1442 newton. ¿Ven? Se necesita mayor fuerza para generar una aceleración. En cambio acá se sube a una velocidad constante con una fuerza menor. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? Veamos el 5. El 5 dice: un automóvil de 1300 kilogramos está siendo remolcado en un plano inclinado de 15 grados por medio de un cable sujeto a la parte trasera de un camión grúa. El cable forma un ángulo de 27 grados con el plano inclinado. ¿Cuál es la mayor distancia que el automóvil puede ser arrastrado en los primeros 5 segundos después de arrancar desde el reposo, si el cable tiene una resistencia de 4,2 kN? Despreciar todas las fuerzas resistivas sobre el automóvil. Tenemos, vamos a dibujarlo como cajitas más que nada. Tenemos un auto, que va a ser esto, y una grúa, que va a ser esta. Vamos a dibujar de referencia una línea horizontal. Este es solamente referencia. Y sobre esta línea nos dice que el auto está vinculado por un cable, ¿sí? Que ese cable, nosotros acá teníamos 15 grados, ese cable forma un ángulo de 27 con el plano inclinado. Entonces acá tenemos 27 grados para el cable, en la parte de acá abajo. Nosotros lo que vamos a tener es hacia abajo, ¿sí?, el peso. Como siempre, ese peso se descompone en un peso en X y en un peso en Y. A su vez, hacia arriba tenemos la normal. Y al estar vinculado con la grúa que está tirando del cuerpo, vamos a tener la tensión que genera este cable, que tiene un ángulo de 27 grados. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia que puede avanzar en un tiempo de 5 segundos? Pero hay que saber algo. El cable tiene una resistencia a la rotura de 4,2 kN. Es decir, la fuerza máxima que puede ejercer el cable es de 4,2 kN. Si excede eso, el cable se rompe. Es decir, estamos hablando 4,2 kN son 4200 newton, ¿sí? Recuerden que un kilonewton son 1000 newton. Ahora, vamos a plantear esto. Si nosotros analizamos la sumatoria de fuerzas, vamos a ver, lo que a mí más me interesa es la parte en X, que es la que me va a dar la distancia sobre el plano inclinado, ¿sí? Justamente, que es lo que tenemos que ver. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En el caso de las fuerzas en X, tengo hacia atrás menos el peso en X, ¿sí? Y hacia adelante tengo más el valor de la fuerza F, también en X, porque al tener un ángulo ya no es toda la fuerza aplicada sobre el eje X, ¿sí? Al tener este ángulo de 27 grados,
ya una sola parte de la fuerza es la que torna en ese eje. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien. Este auto tiene una masa de 1300 kilogramos. Entonces, ya que podemos decir que esa aceleración que va a desarrollar el cuerpo va a ser igual menos el peso en X más la fuerza en X dividido en la masa. Por lo tanto, la aceleración va a ser menos el peso, que son 1300 kilogramos, para que sea peso por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y para que sea en el eje X, por el seno de los 15 grados del plano inclinado, ¿sí? Más la fuerza. La fuerza está descompuesta, o mejor dicho, la fuerza la podemos descomponer con su propio ángulo de 27, ¿sí? Y eso porque son 27 grados respecto del plano inclinado y no de la horizontal. Si no, habría que hacer una suma para poder saber cuál es el ángulo respecto del plano inclinado. Como son 27 respecto al plano inclinado, podemos decir directamente que es la fuerza, 4200 newton, por el coseno de 27 grados, dividido en la masa de 1300 kilogramos. ¿Cuánto les da entonces la aceleración? Bien, 0,34. 0,34 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Muy bien. Teniendo la aceleración, nosotros ya podemos sacar la distancia, ¿sí? No me hace falta hacer la suma de fuerzas en I, pero por ejemplo, si haríamos la suma de fuerzas en I, también tiene que ser igual a 0, pero acá vamos a tener el peso, la normal y la componente en Y de acá, ¿sí? Revisa acá estos valores, fíjate de haber puesto positivo esta parte, o del seno de 15. Principalmente tener cuidado con el seno de 15 porque eso hace que esto sea muy chico, ¿sí? Bien, entonces, para saber el espacio, nosotros sabemos que el espacio avanzado es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, con esto ya podemos sacar el espacio. Parte desde el reposo, eso quiere decir que esta velocidad es 0. Entonces, el espacio va a ser igual a un medio por la aceleración de 0,34 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo de 5 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da ahora el espacio? Muy bien, 4,25 metros. Bien. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Los demás entendieron? Bien.
Una pregunta, ¿hasta qué trabajo vieron en las clases? ¿Ya vieron el 5? Bien, a ver, bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Esta semana que viene, ¿tienen parcial el sábado o no tienen? Como para saber si doy clases el viernes o si lo hacemos el lunes. Bien. Bueno, entonces vamos a tener una clase el lunes, así terminamos de ver el último ejercicio que nos queda, que es el 6. Y pasamos o empezamos ya el trabajo 5, ¿sí? Cosa que el viernes tengan para estudiar análisis. ¿Les parece bien? La aceleración tiene que ser la misma. Si están vinculados los cuerpos con una tensión, sí o sí la aceleración que desarrollan es la misma en los dos cuerpos, ¿sí? Acá estoy viendo que están unidos por un cable, así que trabajen con la misma aceleración los dos. Bien. Dejemos hasta acá. Vamos a tratar de hacer la clase el lunes. Yo ahora les pregunto en el grupo si los demás también les parece bien el lunes, ya que tienen parcial el sábado, porque ya la semana siguiente vamos a ver de hacer repaso, ¿sí? Repasar con exámenes de años anteriores, cosa de que tengan más o menos como es. A ver. Entonces, esta semana que viene, el lunes capaz que a las 19, de 19 a 21. ¿Sí? Vamos bien. Igual yo les pregunto bien si pueden ese horario, si no de última lo hacemos más tarde o más temprano. Esta semana que viene vemos el trabajo 5 y la semana siguiente vamos a tratar de toda la semana resolver directamente ejercicios de parciales del año pasado, de años anteriores. Así cualquier cosa, si tienen alguna duda sobre otro trabajo, me van diciendo, ¿sí? Yo ahora les subo el video más tarde, ya en media hora, una hora ya va a estar subido seguro. Así que cualquier cosa me dicen, chicos, ¿bien?